¿Por qué todo ingeniero del siglo XXI debe saber actuar gerencialmente? Veamos desde otro punto de vista la finalidad y el objetivo del curso de 15 vídeos, Liderazgo y Productividad para el ingeniero del siglo XXI, porque esta consideración creo que es esencial. Vamos allá. Antiguamente, en el siglo XX, las funciones directivas, todos recordamos que eran 4: planificar, organizar, dirigir y controlar, según se ve en el cuadro de la izquierda, y eran ejercidas y eran exclusivas de la dirección general. En el siglo XXI hablo de liderazgo y productividad como funciones esenciales para desarrollar capacidad gerencial, y deben ser ejercidas obviamente por la dirección general, y aquí viene la novedad, y por todo ingeniero en activo. Y esta es la razón del ser del curso de los 15 vídeos del liderazgo y productividad, cuyos elementos componentes he descrito ya aparte. Detallemos un poco esta idea. Comparemos telegráficamente el mundo del trabajador analógico del siglo XX con el mundo del trabajador digital del siglo XXI. En el siglo XX, según se va viendo ahí en estas líneas, el trabajador era manual y se requería fuerza y habilidad. En el siglo XXI requiere conocimientos. El pasado siglo trabajaba a base de esfuerzo, actualmente tiene que trabajar inteligentemente. Anteriormente el trabajador se limitaba a hacer lo que se le decía, se suponía que el jefe lo sabía todo y se lo iba diciendo. Ahora el jefe necesita colaboradores con iniciativa y que sepan más que él de muchas cosas. El antiguo sistema de mando y control fue muy bueno, yo lo conocí y trabajé en él, y aumentó mucho la productividad a base de movimientos, métodos y tiempos. El actual sistema digital tiene que aumentar igualmente la productividad, pero ahora ese aumento se basa en la aplicación de los conocimientos, y eso es harina de otro costal. Antiguamente los trabajadores eran un coste, económicamente era beneficioso prescindir de ellos, y a base de esa chapuza se aumentaba la productividad. Actualmente son una oportunidad, son necesarios todos y cada vez más. Antes el sistema de trabajo era jerárquico y vertical. El que mandaba no rogaba. Ahora se necesita trabajar en equipo y el sistema es mucho más horizontal. Antes los trabajadores no poseían los medios de producción, eran del capital. Ahora los trabajadores poseen el conocimiento, que es el activo esencial, porque son ellos mismos. El capital es el que los necesita ahora a ellos. Antes eran fáciles de supervisar. El jefe les dirigía desde fuera, externamente. Ahora son de difícil supervisión. Se espera que cada uno de ellos sea capaz de dirigirse a sí mismo, internamente. Resumiendo, ¿por qué se caracterizaba al trabajador analógico del siglo XX? Era necesario examinar y analizar las tareas. Se descomponían los movimientos en movimientos elementales, se utilizaban las técnicas de métodos y tiempos, se apoyaban en la ingeniería industrial, se racionalizaba el trabajo, había reestructuraciones frecuentes, se practicaba la gestión científica. Los trabajadores tenían asumido que no te pagan por pensar, o que al que quiera saber que vaya a Salamanca, o que la información es poder. Apenas se hablaba de conceptos como liderazgo y cultura empresarial. ¿Por qué se caracteriza el actual trabajador digital del siglo XXI? Necesita autonomía, asumir responsabilidad y exige que se le tenga respeto. Se tiene que preguntar constantemente cuál debe ser mi objetivo. ¿No tendría que estar haciendo otra cosa? ¿Cómo gestionarme a mí mismo? ¿Cómo ser un innovador constante? ¿Qué debo aprender ahora? ¿Cómo mejorar la calidad de mi trabajo? ¿Quiero trabajar aquí? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿Por qué me están pagando? ¿Es buena mi actitud? ¿Soy responsable de la información? Y volvemos a la pregunta del millón. ¿Por qué todo ingeniero del siglo XXI debe actuar gerencialmente? Durante el siglo XX un ingeniero sobre todo era un especialista muy avanzado y un técnico de la máxima cualificación. Esto lo tendrá que continuar manteniendo y mejorando si cabe en este siglo XXI, porque ser ingeniero es su primera vocación y es genuino de él y no puede anteponer nada de ninguna manera a esto. Lo primero de todo es ser un buen ingeniero. Pero en el siglo XXI, sin dejar de ser un gran técnico, llego a la conclusión de que tiene que desarrollar capacidad gerencial por los cambios que he indicado anteriormente.
La función gerencial, para decirlo en pocas palabras, es la función que transforma en productivos todos los recursos de todos los tipos. Un servidor, después de trabajar 33 años en el siglo XX como ingeniero en activo, primero en una ingeniería y luego de director de fábrica, y luego otros 25 años más trabajando como consultor para el desarrollo de equipos profesionales en variadísimas empresas, llego a la conclusión de que de todos los aprendizajes que puede llevar a cabo el ingeniero actual, el aprendizaje gerencial es el más interesante para él. El ingeniero, por su propia historia, tiene una gran facilidad para aprender y sin duda es el profesional más idóneo para convertir los recursos y especialmente los conocimientos en resultados. Y el ingeniero que no lo haga pierde una gran oportunidad y se puede acabar convirtiendo en un profesional superfluo. Creo que todo ingeniero, si se lo propone y se enfoca con liderazgo y productividad, es capaz de dirigir el negocio más complejo. Actualmente hay ingenieros dentro de la empresa que ocuparán distintos puestos, desde directores generales, supervisores, jefes de equipo, jefes de proceso y otros. Cualquiera de ellos, incluido el ingeniero que trabaje solo, tiene que ser capaz de actuar gerencialmente. Cuanto más se desarrolle la tecnología, la sociedad será mucho más competitiva y tanto más necesaria será la capacidad gerencial, que es la verdadera clave del aumento de la productividad. Creo que el ingeniero, por su propia naturaleza, su disciplina y sus conocimientos, es el profesional llamado a organizar y dirigir ese cambio. Pues ánimo, vamos a ello. Lo más difícil está hecho. Muchas gracias por la atención.